Gracias por esta oportunidad de presentarles un avance del estado de mi tesis de doctorado llamada A Framework to Study and Influence Spatial Perception in Heterogeneous Virtual Reality Displays. Entonces, antes de empezar con mi presentación, voy a hacer una introducción muy rápida de cómo funciona la realidad virtual. Básicamente, la realidad virtual está basada en el concepto de estereopsis, en el que una imagen generada por computador de un objeto tridimensional es proyectada en dos pantallas para cada ojo de forma independiente, dependiendo de la posición y la perspectiva de cada uno. Nuestro cerebro lo que hace es que fusiona esas imágenes y crea la ilusión de profundidad, la ilusión de ver en tercera dimensión. De tal forma que este objeto virtual lo podemos percibir con la misma distancia y tamaño del objeto virtual. Eso, digamos, es en la teoría, pero en la práctica lo que sucede es que, perdón, es que los objetos se perciben con una distancia mucho menor de su distancia actual y se perciben mucho más pequeños, como si el objeto, como si el espacio se hubiera comprimido. Y este fenómeno se le conoce como el fenómeno de compresión espacial. Esto produce una sistemática subestimación de las distancias, el cual puede afectar el performance de muchas tareas espaciales. En algunas ocasiones podemos percibir objetos que están mucho más cerca de lo que realmente están y pues por consecuencia pues esto pues afecta nuestra habilidad. Esto es un fenómeno que es bastante viejo, esto fue reportado hace más de 30 años y actualmente no hay una solución. Y esto se debe básicamente a las limitaciones que tiene la tecnología actual para emular la perfección del sistema visual humano. Algunos de los factores pues, más importantes o limitaciones más importantes es algo que se conoce como el desacuerdo entre la avergencia y la acomodación. Y lo que sucede es que cuando nosotros nos enfocamos a un objeto, eh, se produce un reflejo en nuestros ojos en el cual los ojos convergen hacia la aparente ubicación del objeto y el tamaño de las pupilas se ajusta para que lo podamos visualizar nítidamente. Pero en la realidad virtual sucede que el objeto, las pantallas pueden estar mucho más cerca, está mucho más cerca de nuestros ojos, por lo que los ojos se están convergiendo a la aparente ubicación del objeto, pero nuestros ojos están acomodados en las pantallas. Entonces, este desacuerdo evidencia ha mostrado que es una de las causas del fenómeno de compresión espacial. Y otro problema es lo que se llama como la estimulación periférica, y es que cuando nos enfocamos un objeto, todos los objetos alrededor, digamos que están delante o detrás, los rayos de luz que inciden en nuestra retina no caen en la misma posición y se ven de una forma difusa. Y digamos, simular todo esto es bastante complejo desde el punto de vista tecnológico y computacional, y es bastante difícil de hacerlo con la tecnología actual. Y para empeorar un poco las cosas, actualmente tenemos una gran variedad de dispositivos con diferentes capacidades y, por ejemplo, tenemos los dispositivos CAPE, en el que el usuario es rodeado con pantallas gigantescas y el usuario usa unas gafas estéreo similar a las que usamos en el cine, el cual es un sistema que produce una gran inmersión y es bastante poco intrusivo. También tenemos, por ejemplo, los sistemas de consumo populares de hoy en día, por ejemplo, el Vive, el Oculus. Hoy hay una tendencia bastante importante hacia sistemas móviles en el cual no necesitamos estar atado a un computador. Entonces, en medio de toda esta gran heterogeneidad de dispositivos, van a producir diferencias en performance cuando un usuario trata de realizar una tarea espacial en diferentes dispositivos. Entonces, actualmente hay una serie de diferentes propuestas. Obviamente, la principal es continuar mejorando la tecnología y hay muchos científicos trabajando en nuevos dispositivos de visualización, los cuales pues tratan de simular un poco mejor el sistema visual humano, pero pues todavía falta mucho para que esto sea una realidad. Están tratando de reducir la complejidad computacional y el costo.
Y por otro lado hay una serie de otros investigadores que o sea, un grupo más pequeño que está tratando de enfocarse un poco más en la simulación, mirar cómo afectar la simulación de forma que tratando de modificar la forma en que se proyectan las imágenes y de esta manera influenciar una respuesta en el usuario. Esto es el método de proyección que se usa normalmente en computación gráfica y en realidad virtual es el método de perspectiva, de proyección de perspectiva. Entonces, pues lo que estamos buscando es una forma de crear un tipo de proyección no estándar. Dentro de las diferentes técnicas que se han propuesto, hay dos que han mostrado muy buenos resultados. Una es la técnica que se conoce como minificación del campo visual, que básicamente lo que hace es proyectar una imagen o un campo de visión mucho más grande que del soportado por el dispositivo, de tal forma pues que todo se ve un poco más pequeño, pero al mismo tiempo mucho más lejos. Y la segunda es una técnica que hace uso de las cues de perspectiva y la influencia en la percepción de distancia al bajar la línea de horizonte. Al hacer esto, pues se produce una mayor percepción de distancia. En esta presentación me voy a enfocar bastante en esta, la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la contribución que quiero hacer con mi tesis de doctorado? Es que actualmente no existe un método que permita estudiar e influenciar sistemas heterogéneos. Digamos que no hay una forma como que podamos comparar dos dispositivos diferentes y al mismo tiempo cómo podríamos influenciar el performance de uno si queremos aproximarlo, por ejemplo, al performance de otro. Entonces, para eso nos hemos trazado dos objetivos. El primero, lo que llamamos estudiar, que es ver cómo podemos replicar un experimento, una tarea en otro sistema para efectos de comparar su performance. Y segundo, es ver cómo podemos influenciar un dispositivo de acuerdo a un performance objetivo, que puede ser el performance de otro dispositivo o el performance en el mundo real. Entonces, a partir de eso, pues definimos dos casos de estudio interesantes. Un caso de estudio que se conoce como el test de constancia de tamaño, que que es ideal para medir la percepción espacial en distancias pequeñas. Y otro que pues, se llama como la triangulación sesgada, que es para distancias largas. Para efectos de esta presentación, hoy solo voy a presentar el test de constancia de tamaño. Este es un test muy sencillo, voy a mostrarles un video muy rápido de cómo funciona. Básicamente la idea es que tenemos una mesa y un objeto físico. Estos son calibrados para que tengan las mismas dimensiones y la misma posición en el mundo virtual. El usuario puede tocar el objeto físico y básicamente se presentan una serie de réplicas del objeto a diferentes distancias con unos tamaños exagerados y se le pide al usuario que estime cuál sería el tamaño relativo de ese objeto a esas diferentes distancias. La percepción de constancia de tamaño es muy fuerte en el ser humano y nosotros, digamos, no percibimos que cuando una persona se aleja, por ejemplo, cambia su tamaño. Entonces, lo que tú deberías esperar es que no haya una variación significativa en la percepción de tamaño a medida que entre una distancia y la otra. Entonces, como la percepción de tamaño está altamente relacionada con la percepción de distancia, por eso se puede usar como una medida como una medida alterna para medir la percepción espacial. Entonces, el framework que queremos proponer es que a partir de una tarea espacial, es un framework compuesto de 5 pasos. Primero partimos de una tarea espacial, digamos que en este caso es el test de constancia de tamaño. Luego utilizamos una medida de referencia que es la distancia entre la pantalla y el ojo, la cual la teoría ha mostrado que entre más cerca está la pantalla del ojo, hay una mayor propensión a aumentar a una mayor propensión a subestimar la distancia. Esta distancia aquí no es la distancia, digamos, en la pantalla física, sino la pantalla después de que se han aplicado los lentes y se ha creado la imagen virtual en los lentes. Después de esto, hacemos una selección de diferentes estímulos de objetos localizados a diferentes distancias, unos delante de la pantalla y otros detrás de la pantalla. Y
y básicamente medimos el performance del usuario aplicando regresión lineal, en el que básicamente en este lado tenemos el error y aquí tenemos las diferentes distancias objetivo. Básicamente tomamos muchas muestras y tratamos de calcular la curva de performance aproximando pues por regresión lineal. Y, y básicamente lo que más nos interesa en este punto es lo que se llama el steepness o la inclinación de la curva, la cual pues lo ideal es que se aproximara a este valor de cero, digamos que es perfecto performance, pero pues eso en la práctica es bastante difícil, pero lo importante es cómo podemos hacer para tratar de reducir esta pendiente. Finalmente, una vez teniendo esta curva de performance y conociendo esa pendiente, podemos aplicar una transformación en la proyección de perspectiva, como las que vimos antes de bajar la línea de horizonte o la técnica de minificación, con el propósito de influenciar la percepción espacial. Entonces aquí vemos, esta es la técnica de bajar la línea de horizonte que se hace con una proyección que se llama como una proyección oblicua, en el cual no se simula como que la pantalla está paralela al ojo, sino que tiene como una especie de inclinación. Entonces, esta parte de aquí es lo que nosotros llamamos como la parte de estudiar, que es como hacer una caracterización del dispositivo para la tarea. Y esta parte de acá es lo que llamamos influenciar, que es aplicar una técnica de proyección no estándar para influenciar la percepción. Entonces, esto lo llevamos a una serie de experimentos. En el primero, en el que tenemos un grupo de control en el cual le pedimos que realice la tarea usando la proyección normal. Y luego tenemos otro grupo que se llama el grupo que lo hemos denominado, en el que se aplicó la proyección, en el que se baja la línea de horizonte. En este caso aplicamos una declinación de 10 grados. Entonces, pues esta parte es lo que nosotros llamamos estudiar, en el que caracterizamos el dispositivo, y esto es lo que llamamos influenciar. Ahora vamos a ver más adelante un video de cómo funciona esto. Entonces, nuestras hipótesis van a estar basadas en estas curvas de performance. Entonces, nosotros esperábamos que en el grupo de control hay un mayor error, hay una mayor tendencia a subestimar o sobreestimar el tamaño del objeto, mientras que aplicando la técnica horizonte esperábamos que el performance mejorara y hubiera un menor error. Al final esperamos que hubiera unas diferencias significativas entre diferentes distancias objetivo. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de resultados del grupo de control. Aquí tenemos, esto se llama como la tasa, el size ratio, que es básicamente la proporción entre el tamaño real del objeto y el tamaño percibido. Cuando está hacia arriba significa que se subestimó el tamaño, cuando está hacia abajo significa que se sobreestimó el tamaño. Y este es como la percepción ideal. Y esto lo hicimos a diferentes distancias objetivo. Entonces, si observan acá, hay una tendencia general a sobreestimar el tamaño del objeto y el error aumenta a medida que la distancia aumenta. Ahora voy a mostrarles un video de cómo es la parte de influenciar. Eh, Aquí vemos la técnica en ejecución. Este es el test esta es la proyección normal. Entonces ustedes observan que, por ejemplo, aquí las líneas de desvanecimiento o los vanishing points están, digamos, alineados con la línea horizonte. Y ahora vamos a ver la técnica que baja la línea horizonte. Entonces aquí sucede un fenómeno muy interesante porque el usuario realmente no nota que hay algo raro en la mesa, porque desde nuestra experiencia y en nuestra mente todas las mesas siempre son paralelas paralelas al suelo, y digamos que siempre tienen una forma normal. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es creando como una ilusión de una mesa más larga. Entonces aquí es normal y aquí vemos con la técnica de bajar la línea horizonte. Entonces aquí vemos los resultados de aplicar la técnica de bajar la línea horizonte.
Si lo comparamos, por ejemplo, con el anterior, se observa que se redujo un poco la subestimación de tamaño. Por ejemplo, este era en el caso anterior y este es con la técnica de hoja línea horizonte. Sin embargo, pues aquí nos produjo un efecto asimétrico la, porque se produjo una subestimación de tamaño. Nosotros creemos que aquí hay como una especie de frontera especial y creemos que es donde está ubicada la pantalla en el casco, en el dispositivo. Ya para terminar, estos son lo que vamos a hacer para, digamos, el último estudio que vamos a hacer para, digamos, terminar mi doctorado. Entonces, una parte era que teníamos que mejorar un poco las técnicas de proyección, ya que tenían algunos artefactos o issues. Por ejemplo, tenemos unos problemas con la computación de las sombras. Perdón, me olvidé mostrarles algo antes. Quiero mostrarles cómo funciona la técnica del editor de Unity, porque lo que van a ver aquí es que básicamente yo no estoy como tal modificando el objeto, lo que estoy modificando es la imagen proyectada. Entonces todo eso lo hago vía shaders, que es como un lenguaje de programación especial para computación gráfica. Y eso, digamos, lo hago en tiempo real, sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada. Sin embargo, pues, como estaba mencionando antes, al hacer eso, pues tenía unos artefactos, por ejemplo, en el cálculo de las sombras y cuando el usuario hacía como unos movimientos de inclinación muy pronunciados. Pero estos, digamos, esto ya lo hemos solucionado y ya las técnicas funcionan mucho mejor. Eso, digamos, fue algo que hice durante la cuarentena. También ahora vamos a hacer una caracterización mejor de los dispositivos porque en los estudios anteriores solo tomamos 3 muestras, pero esto no es suficiente si queremos hacer regresión lineal. Entonces, para eso necesitamos no solamente que tomar más muestras, pero también que estén separadas menor espacialmente. Y también una cosa muy importante es que vamos a tomar la relación entre la posición de la cabeza o digamos del ojo con el objeto y con la pantalla. Y, a partir de eso vamos a partir de identificar cuál va a ser la declinación angular óptima para obtener para influenciar el performance. Ya que si recuerdan, yo asigné una declinación de 10 grados, pero eso fue un valor arbitrario. Entonces, realmente lo que queremos hacer es que teniendo las curvas de performance, calcular cuál sería el valor de declinación angular ideal para influenciar el performance, digamos, si queremos aproximarlo al mundo real o a otro dispositivo. Finalmente, pues una cosa que vamos a hacer en el último estudio es comparar el performance entre los dispositivos, por ejemplo el Vive y el Oculus, ya que si notan, ambos tienen diferentes tipos de lentes y queremos ver cuál es el efecto de cada uno en la percepción de distancia. Esto lo vamos a hacer con unos experimentos con usuarios remotos, lo cual ha sido un poco traumático porque nos ha tocado cambiar un poco la mentalidad, ya que no es lo mismo hacer un experimento en un laboratorio donde todo es controlado y hacerlo con usuarios remotos, donde uno básicamente no está y no sabe qué es lo que va a pasar o cómo lo van a hacer. Al final, la idea es que a partir de esto vamos a proveer una serie de guidelines sobre cómo aplicar este framework en otros dispositivos y para otros tipos de tareas. Entonces, finalmente, para terminar, pues, ustedes imaginan, bueno, ¿y para qué es todo esto, no? Y la idea es que queremos crear algo que sea como un primer paso para el diseño de experiencias compartidas en el que usuarios usando diferentes dispositivos puedan realizar tareas espaciales que requieren precisión en la percepción de distancia y con un rendimiento, digamos, aceptable, sin que el performance de uno afecte el performance de otro.